4-3, el Barça roza la épica otra vez y cae con la cabeza alta en Milán. Remontó un 2-0 con goles de Eric, Olmo y Rafinha, se sobrepuso al escandaloso arbitraje de Marciniak, pero en el descuento Acerbi llevó al Inter a la prórroga y Frattesi anotó el definitivo 4-3. El Barça volvió a rozar la proeza, tal y como hizo en la final de Copa ante el Madrid para levantar el título, pero esta vez cayó, aunque con la cabeza muy alta. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. El equipo de Hansi Flick se sobrepuso al 2-0 inicial del Inter y al arbitraje escandaloso del madridista, Marciniak, que privó al Barça de un penalti por manos de Acerbi y le pitó uno en contra muy riguroso. Los improvisados laterales de Hansi Flick se erigieron en protagonistas. Gerard Martín asistió en los dos primeros goles y Eric anotó el tanto que metía al Barça en el partido con el 2-1. A 2 minutos de los 90 reglamentarios, Rafinha marcaba el 2-3, pero a 2 minutos del final del descuento Acerbi forzaba la prórroga. El Barça, espoleado por los más de 4.000 culés que se dieron cita en San Siro, lo peleó hasta el final y lo dio todo, pero la fortuna le sonrió al Inter con un gol de Frattesi, que certificó el pase de su equipo a la final de Múnich. El Hansi Flick Team cayó, pero lo hizo con la cabeza muy alta y sin ningún reproche que hacerle, como así se lo reconocieron los aficionados azulgranas desde la parte alta del fondo norte. Pese a que jugó despiste con hacer alguna alteración en la defensa, Hansi Flick apostó de inicio por el 11 más lógico. Ante la ausencia de sus laterales titulares por lesión, Jules Koundé voló ayer a Milán por sorpresa como un aficionado más. El técnico colocó a Eric García por la derecha y mantuvo a Gerard Martín en la izquierda. El resto, el de gala. Lamine Yamal era la obsesión del Inter desde su recital en la ida y eso se notó desde el inicio. En el minuto 4 Di Marco, que siempre contó con la ayuda de Bastoni y cuando hacía falta, también con Acerbi, dejó la marca para intentar amereznar al de Rocafonda, que lo levantó la Turao de malas maneras. Fue toda una declaración de intenciones. En la acción siguiente, Rafinha centró por la izquierda, pero Ferran no llegó a rematar. Dumfries apareció en acción y puso en apuros a Gerard Martín, pero fue por poco tiempo, porque el canterano se fue rehaciendo y de qué manera. Le costaba al Barça combinar y en Inter, sin inquietar, empezó a hacer de Inter, frenando el juego azulgrana con faltas e intentando aprovechar las contras. Los de Inzaghi lograron ponerse por delante después de que Di Marco le robara la cartera a Olmo cerca del área del Barça, abrió para Thuram y este asistió a Lautaro para que marcara a placer. Solo 5 minutos después llegó la primera jugada polémica del partido. Pedri se internó en el área italiana, centró buscando a Ferran, y desde el suelo, Acerbi tocó el balón, ante la indignación de Pedri, pero desde el VAR, a pesar de revisarlo, le dijeron a Marciniak que siguiera. El robo empezó ahí. Olmo, aún tocado por su error, no definió bien en una acción clara cuando tenía a Pedri en mejor posición. El Barça seguía acercándose a la portería del Inter, sin la finura habitual. En el 34, tras un gran centro de Eric, Ferran remató forzado cuando Rafinha esperaba detrás solo el balón. De nuevo, Lamine Yamal, al que no le llegaban balones, entró en acción, y en 2 ocasiones a punto estuvo de marcar. Primero, en una jugada similar a la del gol del Inter. En teas ocasión fue De Jong quien le robó el balón a Lautaro, cedió a Pedri, este a Olmo y el de Terrassa abrió a Lamine Yamal, cuyo remata se fue fuera por poco. Pero cuando el gol del Barça parecía estar cerca, de nuevo apareció Marciniak, en colaboración con el VAR, donde también había un viejo enemigo del Barça como Van Boekel. Lautaro cayó en el área del Barça después de que Cubarsí se fuera al suelo y le arrebatara el balón. Pese a que la jugada siguió y acabó en el área de el Inter, el VAR reclamó a Marciak que revisara la acción. Y el polaco, con un historial favorable al Madrid, no dudó en pitar la pena máxima, que transformaría Calhanoglu en el 2-0 ya en el descanso, sin tiempo para más. El partido se le ponía muy cuesta arriba al Barça, pero si hay algo que destaca en este Barça de Hansi Flick es que nunca se rinde, por muchos que sean los obstáculos que se encuentran en el camino. Ni el Inter, ni el árbitro, ni el ambiente hostil de la grada logró amedrentar al Hansi Flick Team. Tras el descanso, pronto dejó claro el Barça que quería estar en Múnich. Gerard Martín apreció como el héroe azulgrana inesperado de la noche. Un centro suyo a los 8 minutos de la reanudación lo remató a la perfección con la derecha el otro lateral improvisado, Eric García, para recortar distancias y meter al Barça en el partido.
Solo 3 minutos después, los mismos protagonistas, con Pedri de acompañante liderando una contra, acabó con otro remate de Eric a centro de Gerard Martín que Sommer tuvo que despejar a córner con una mano milagrosa. El Barça buscaba el premio y le llegó el empate en el 60, solo 7 minutos el 2-1. De nuevo Gerard Martín centró al área y esta vez fue Olmo, quien pudo desquitarse de su error, rematando de cabeza con todas sus fuerzas para firmar el 2-2. A partir de ahí, solo existió el Barça. De hecho, de forma sorprendente, Marciniak pitó un penalti sobre Lamine Yamal, pero poco después el VAR le corrigió correctamente porque la falta era fuera del área. Un gol de Davide Frattesi en la prórroga dio al Inter de Milán el billete a la final de la Liga de Campeones, este martes con una victoria 4-3 sobre el Barcelona en la prórroga de la vuelta de semifinales, después del empate 3-3 de la ida. El campeón italiano se medirá por la orejona el 31 de mayo en Múnich contra el Paris Saint-Germain o el Arsenal, que deciden el miércoles en el Parque de los Príncipes la otra semifinal. Los parisinos se impusieron en la ida 1-0 en Londres. El Barça roza el cielo pero cae con orgullo en Milán. Tras remontar un 0-2 en el minuto 86, el Inter volvió a lograr la ventaja en la prórroga. Corría el minuto 86 y Rafinha, culminando la remontada, se disponía a escribir su nombre en la historia dorada del Barcelona. Los blaugrana, después de sentir la lona en su mejilla, le habían dado la vuelta al marcador. Y contando los segundos para sellar su pase a Múnich, Acerbi empató en el descuento. Ya en la prórroga, en una jugada en la que Araujo volvió a salir enmarcado, Frattesi hacía el 4-3. El Barça repitió los errores de la ida durante el primer tiempo. En el segundo, sin embargo, fue el espejo de toda la temporada, un grupo inquebrantable, un fútbol eléctrico, individualidades tocadas por la varita. En definitiva, un equipo de autor. El Inter, un conjunto rocoso y eficiente en sus carreras, volvió a hacer caer al Barça en Europa. Aunque esta vez en el barcelonismo el dolor lo puede paliar el orgullo. Los de Hansi Flick se quedaron muy cerca, llegaron a acariciar la final, pero cayeron en un duelo que, como el de Montjuïc, comprimió sus márgenes hasta hacer desfilar a Barça e Inter por membranas delgadísimas. Todo estuvo siempre abierto y se jugaron muchos partidos en uno mismo. Si alguna conclusión deja esta Champions es que el Barcelona pudo volver a escoger cómo perder. La segunda vez que Lamine Yamal tocó el balón en el Giuseppe Meazza, inalterable a los abucheos de la grada, se marchó de Di Marco y de la ayuda de Mkhitaryan, siempre cerca del carrilero, con un par de toques hasta que el italiano le mandó al suelo con una patada. Se acercó Lautaro Martínez y le levantó de malas formas. En los gestos de intimidación del Inter se escondían todos sus miedos, el pavor cada vez que el adolescente conducía la pelota. Las mismas concesiones que en la ida. El catalán era la respuesta rápida a cómo atacar el tribote interista y tres centrales con ganas de saltar. Inzaghi propuso una defensa individual en presión. Unos metros más atrás, la defensa, con Eric García y Gerard Martín en las bandas, vivía inmersa en una guerra fría que se agudizaba cada vez que el Inter recuperaba el balón y se proyectaba hacia Chesney. En su área, Íñigo celebraba con gritos de rabia cada despeje. Con el paso de los minutos, el Barça volvería a repetir los mismos errores que en la ida. Un Meazza en proceso de ebullición elevaba todavía más la presión del Inter. Entre dudas y pérdidas, una de Olmo acabó gestando el primer gol italiano. El Barça se topó con el 1-0 en el momento en el que Inter había descifrado cómo correr y cómo impedir que lo hicieran los blaugrana. Supieron surfear la ola, aprovechar su momento. Con el resultado a favor, los italianos se encerraron para pronunciar aún más su plan y Pedri empezó a crecer en el partido. Entre carreras de un Olmo impreciso Olmo, el Barça empezó a asustar a Sommer. Los de Hansi Flick tenían la posesión, aunque nunca fue sinónimo de control. A rachas, el Inter era capaz de someter en larguísimas carreras. En una de ellas, Cubarsí arrastró el pie de Lautaro y Marciniak señaló penalti. Calhanoglu, que había tenido el segundo unos minutos atrás, convirtió desde los 11 metros. En la celebración del gol, Acerbi dio una puntada a Íñigo a ojos del árbitro que quedó en nada y desquició al Barcelona. A los blaugrana les quedaba poco a lo que agarrarse, no brillaron en el primer tiempo pero el castigo fue posiblemente excesivo. Con los jugadores yendo al vestuario, Lamine Yamal fue a animar a varios de ellos. Que él creyera podía ser suficiente para soñar. Un segundo tiempo maravilloso. El segundo, lo empezaron con la intención de marcar el segundo gol antes que el primero. El Inter les entregó el balón. Y el Barça,
algo nervioso con la pelota y consecuentemente falto de pulcritud y lucidez, no logró conectar a sus estrellas, hacerlas brillar. Antes de encontrar la química encontró el gol, en un centro de Gerard Martín que Eric García remató como un delantero. Un par de minutos después, la pareja volvió a encontrarse en el área interista, pero Sommer quitó la voz al barcelonismo, que en el tiro a bocajarro ya solo pensaba en gritar el gol. El Barça había vuelto. Intentó Inzaghi contrarrestar la rabia blaugrana dando entrada a Carlos Augusto. En la primera acción de Lamine Yamal con su nueva pareja de baile, le tiró un caño para marcar territorio. En un centro bellísimo, una obra neorenacentistas de Gerard Martín, Olmo lo cabeceó dentro. Había empezado otro partido porque el Barça había dejado de perder balones. Volvía a ser el espejo del de toda la temporada. Y el Inter se empequeñeció, limitándose a protegerse y ya sin argumentos para correr. De la fotografía de Rafinha a las de Araujo. En la historia, Andrés Iniesta en Stamford Bridge y Leo Messi ante la cadera de Boateng se había inmortalizado en la historia blaugrana. Y Rafinha quiso hacer lo propio, culminando la remontada. A falta de 3 minutos, el Barça ya se imaginaba en Múnich. Los blaugrana conservaron el balón hasta que Lamine Yamal, con el alma, golpeó un balón que se estrelló en el poste. En el contragolpe, el Inter corrió por primera vez en todo el segundo tiempo y encontró a un héroe inesperado en el corazón del área, Acerbi, ante un muy frío Araujo, para resucitar a los interistas y mandar el partido a la prórroga. Tan cerca, tan lejos. Los catalanes se tiraron al suelo cuando escucharon los 3 pitidos. El Inter y el Giuseppe Meazza lo recibió con un grito. Por enésima vez, comenzaba un nuevo partido. Cada minuto de la prórroga caía en las piernas de los jugadores en forma de kilos de plomo. El encuentro se espesó, con los equipos asumiendo menos riesgos. En una acción sin aparente peligro de Thuram en banda, el delantero quebró a Araujo estando de espaldas y se apoyó en Taremi y anotó Frattesi. Por segunda temporada consecutiva, el uruguayo volvía a salir en las fotografías más dolorosa del curso. Más de 100 minutos después del inicio del duelo, Lamine Yamal seguía caracoleando futbolistas nero-azurri. Sommer le sacó una mano extraordinaria al delantero catalán. El Barça jugó lo que restó con el corazón en la mano, con el orgullo intacto. Esta vez no hubo iniestazo, solo una caída con maestría. No pudo ser. Al Barça le sobró un minuto para estar en Múnich el 31 de mayo, pero Acerbi llevó el partido a la prórroga y ahí Frattesi clasificó al Inter para la final. Si el 3-3 de la ida ya fue un partido digno de una final, la vuelta no le fue a la zaga. Los de Inzaghi ganaron la eliminatoria con un 7-6 total que pasará a la historia del torneo. El Barça perdía 0-2 en la ida y remontó, perdía 2-0 en la vuelta y remontó. Rafinha hizo el 2-3 en el minuto 88 y rozó la final, pero los italianos son así y nunca te puedes fiar de ellos. Un equipo que estaba muerto fue capaz de empatar en el 93 minutos del añadido y remontar en la prórroga a un gran Barça que se quedará sin su soñado triplete. Las paradas de Sommer, el poste y algunos errores graves en defensa dejaron al Barça sin una final que pudieron merecer, pero encajando tantos goles es complicado. No hay que ser un lince para saber que la defensa es la línea menos buena del Barça y más sin la presencia de Jules Koundé y Balde, sus 2 laterales titulares. Hansi Flick optó por meter a Eric García en la derecha y mantener a Gerard Martín en la izquierda pese a que la ida no estuvo muy fino. Inzaghi repitió el equipo de Montjuic arriesgando con Lautaro, que apenas entrenó durante la semana por la lesión que sufrió en la ida. Y tampoco hay que ser un lince para saber que el Inter no iba a conceder tanto balón al Barça como en la ida. Y menos con el ambiente que había en la grada. Los de Inzaghi arrancaron el partido con una presión individual sobre la salida de juego del Barça, con especial atención y marcaje sobre Lamine Yamal. Igualar lo que fue el choque de ida era una misión imposible y más con el miedo intrínseco que conlleva saber que fallar en este choque implica no llegar a la final. El Inter estaba más cómodo con el paso de los minutos ante un Barça que vivía de las galopadas de Lamine Yamal. Barella dio el primer aviso serio a Chesney justo antes de que el Inter pusiera la eliminatoria a su favor a los 21 minutos. Despiste de Dani Olmo que pierde un balón ante Di Marco en zona complicada y la contra rápida italiana acaba con un pase de la muerte de Dumfries sobre Lautaro para que el argentino marcara a placer. El Barça reaccionó bien al gol y tuvo ocasiones con un remate cruzado de Dani Olmo, otra tras un centro de Rafinha sobre Ferran que salvó en una instancia a Acerbi y la más clara de Lamine Yamal, que acabó una contra llevaba por Olmo con un remate claro algo desviado.
Pero justo antes de llegar al descanso, llegó una jugada clave del partido. Contra Italiana con balón a Lautaro que cae derribado en el área por Cubarsí. Marciniak no pita nada en un principio, pero le llama el VAR y pita un penalti que transforma Calhanoglu para el 2-0. Se podían prever cambios en el Barça tras el descanso, por ejemplo Lewandowski, pero Hansi Flick tiró de los mismos. Los de Hansi Flick tenían el balón y buscaron un gol rápido que les metiera en el partido. El Inter no presionaba tan fuerte como en el primer tiempo, pero sus contras eran muy peligrosas. El dominio catalán tuvo premio a los 54 cuando un centro de Gerard Martín lo empalmó a la escuadra Eric García para meter de lleno a los de Hansi Flick en el partido. ¡Qué paradas de Sommer! Este Barça se ha especializado en remontadas a lo largo del año. El gol de Eric García provocó un subidón en el juego azulgrana ante un Inter al que se le metió el miedo en el cuerpo. Y el empate estuvo a punto de llegar en una nueva jugada llevada por sus laterales, pero esta vez Sommer hizo un paradón al remate centrado de Eric García tras un nuevo pase de Gerard Martín. El lateral izquierdo del Barça, que no estuvo bien en la ida, culminó un cuarto de hora para enmarcar metiendo un centro medido para que Dani Olmo empatara de cabeza. Los de Hansi Flick solventaron un problemón en 15 minutos, así es este Barça. Tras el 2-2, solo existió un equipo sobre el campo. El Inter apenas tenía el balón ante un Barça crecido. El 2-3 pudo llegar tras un penalti sobre Lamine Yamal pitado por Marciniak, pero el VAR le hizo rectificar y se transformó en falta fuera del área. Inzaghi sacó a Darmian y Taremi y luego a Zielinski y Frattesi buscando un leve cambio en su equipo, pero era imposible ante el empuje de un Barça que solo tenía el gol en su mente. Lamine Yamal lo tuvo cerca con un gran disparo que obligó a Sommer a lucirse de nuevo. El baño azulgrana merecía la final y lo que tiene este Barça de las remontadas es que le sale casi todo. Cuando el partido se iba a la prórroga un apagado Rafinha apareció en el mejor momento y marcó el 2-3. Con la derecha tras un doble remate que desvió Sommer. El poste evitó el 2-4 en un disparo de Lamine Yamal. El mazazo para el Inter parecía definitivo, pero no te puedes fiar de un equipo italiano y en su única llegada en la segunda parte empató a Cervi, que había subido al ataque a la desesperada, al rematar un centro de Dumfries en el 93. La prórroga dio alas al Inter ante un Barça tocado. Y los italianos, que parecían hundidos y derrotados en la segunda parte, se rehicieron y llegaron a ponerse 4-3 tras un gol de Frattesi en el que Araujo no está muy afortunado perdiendo su posición. El Barça lo intentó de todas las formas posibles, ya con Lewandowski sobre el campo, pero Sommer volvió a estar sensacional a 2 remates ajustados de Lamine Yamal. Los italianos aguantaron los últimos minutos a la italiana y lograron el pase a la final. Un pase que merecieron ambos equipos después del pedazo de eliminatoria que disputaron. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.